Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast informativo de ANC Radio. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde las cabinas de ANC Radio en Aguascalientes. El día de hoy vamos a hablar de un solo tema. Esto sí calienta, fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista Jorge Ramos. Tras una serie de críticas que realizó durante la mañanera, vamos a analizar, vamos a hablar un poquito de esta situación y por supuesto vamos a estar leyendo todos sus comentarios a favor, en contra, lo que ustedes piensan. Esto es el podcast informativo de ANC Radio. Comenzamos. Bueno, ya vamos a entrar de lleno con lo que sucedió el día de hoy por la mañana durante la mañanera, con Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, con la siguiente frase, el periodista Jorge Ramos comenzó su participación durante la conferencia mañanera para cuestionar a Andrés Manuel López Obrador. Usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. Fueron las primeras palabras de Jorge Ramos. Que bueno, llegó a la mañanera. Obviamente ya todos sabemos cuál era la intención de su llegada a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos cómo actúa, cómo habla, cómo platica Jorge Ramos, y más bien también sabemos las intenciones que siempre tiene al ingresar a una mañanera. Recordemos lo que sucedió el año pasado también en un medio enfrentamiento. Y pues bueno, Jorge Ramos empezó a hacer duras críticas en el tema de seguridad pública al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, sus declaraciones fueron que de diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinadas 34,579 personas. Y bueno, esto lo dijo al hacer énfasis en que el primer año de gobierno de AMLO ha sido, según este personaje, el peor en cuanto a homicidios dolosos, incluso el más violento que los años de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Salinas de Gortari. Y bueno, yo ahí también les añado, y esto va desde mi percepción y desde mi opinión. Todos sabemos el desmadre que nos heredó Enrique Peña Nieto, bueno, desde Felipe Calderón, y que con Enrique Peña Nieto se terminó de salir de control brutal. Y que si bien el primer año hubo una serie de inseguridad horrible, que a ninguno de los mexicanos nos sentimos orgullosas, muchos de nosotros estamos de acuerdo en que todo esto se debió a que se permitió generar un poder más allá del que ya tenían entre cárteles del narcotráfico, que terminaron generando estas altas cifras que a un año de la llegada del presidente se siguen reflejando. Bueno, ante estas cifras, Ramos también lanzó un par de preguntas. El propio Ramos le cuestionó sobre Durazo. Le preguntó que si está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad. Así tal cual le dijo, ¿por qué no cambia su gabinete de seguridad? ¿Por qué no le ha dado no le ha dado resultados? ¿Por qué lo sigue teniendo ahí? Fueron las preguntas que le hizo. Y bueno, ¿qué dijo AMLO? ¿Qué le contestó Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador le terminó contestando como las palabras que lleva el título de esta transmisión. Eso sí calienta. Y comenzó a explicar que si bien las cifras son altas, su gobierno ha logrado estabilizar la situación. Es decir, que los homicidios dolosos no se vayan a la alza de manera desproporcionada como se llegó a hacer en los anteriores sexenios. Y bueno, Jorge Ramos, por ahí algunos se están preguntando de dónde saca esos datos y etc. Pues bueno, esos están basados y obviamente son datos públicos. El propio presidente no los esconde. Las mismas dependencias, como el sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue donde se basó Jorge Ramos, y tomó las cifras registradas desde diciembre de 2018 hasta noviembre del 2019. Y bueno, habló sobre estos
Habló sobre estos 34,655 víctimas de homicidio doloso. Bueno, entre ellos van los feminicidios. Y después de decir que las observaciones de Ramos sí calentaban, el presidente mostró una gráfica basadas en los mismos datos del sistema ejecutivo del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para explicar que las cifras se han mantenido constantes. Con estos datos el mandatario trató de decir que si bien no son los resultados deseados, porque recordemos todo el desmadre que nos dejaron, al menos su equipo está conteniendo la violencia, y créanme que esa es una tarea titánica respecto al nivel de violencia que ha crecido en México gracias al crecimiento desproporcionado de los grupos delincuenciales, los grupos organizados de la delincuencia. Y bueno, el presidente reconoció que es una asignatura pendiente el tema de seguridad. Claro, siempre lo es, y es un problema que hasta el momento no se ha podido resolver. Propias palabras del presidente, lo admite. Él no dice que no son ciertos estos datos. Sin embargo, está señalando que las cifras están conteniendo a la violencia, cuando en pasados sexenios se alzaban de un año a otro de una manera desproporcionada, horrible. Y bueno, también como plus dijo que todo este discurso, en todo este discurso no hay que tomarlo como una justificación, eso sí, sino como una explicación de la crisis que su gobierno ha heredado. Asimismo, bueno, dijo estar optimista y preocupado porque no son cifras, en realidad son seres humanos, son personas, y nos prometió que va a salir adelante. Concluyó Andrés Manuel López Obrador, mientras los periodistas que estaban a la espera de las cifras de diciembre del secretariado para ver cómo cierra el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, para preguntarle, ¿no?, al respecto, Ramos se adelantó. Y que por cierto, bueno, recordemos que esta no es la primera vez que Ramos insiste, que asiste e insiste dentro de esta conferencia mañanera para abordar el tema de la seguridad y la violencia. El año pasado que fue más o menos para abril, el periodista cuestionó también al mandatario por los nulos resultados del gobierno, o al menos los que consideró él como nulos resultados. Pues bueno, eso fue lo que sucedió el día de hoy por la mañanera. Ahorita les voy a poner el video para que lo vean ya completo. A chutárnoslo de pedacito en pedacito y vamos comentándolo. Por mientras, vámonos a algunos de los comentarios que nos están llegando. Cada vez más violento, y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34,579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas. Lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad, que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Ahí está, ahí va la respuesta del presidente. Pero Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente. Es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. Ahí está lo que comentábamos. Eso es lo que comentábamos. Se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos
del mundo. Claro que esto propicia inseguridad, obviamente, en México, corrupción y hasta incluso a que gente se cambie de sus elevadas en el mundo. actuales trabajos al narcotráfico. Se abandonó a los jóvenes. Hablando sobre todo de los jóvenes. Se impuso pues la protección, la impunidad. No había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan, ¿sí?, no surgieron el año pasado. O sea, pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora. Porque es el peor, algo no está funcionando. No, la contundente la respuesta del presidente, contundente la respuesta del presidente. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando. Por eso la transformación. Pero te quiero... Ahí estaban las palabras de del presidente Andrés Manuel López Obrador. Repito, contundente la respuesta. O sea, estas bandas no nacieron hace un año. Estas bandas delincuenciales, estos grupos del narcotráfico que generan esta cruel violencia que se está desatando todavía hasta el momento y que no ha parado en México, no nacieron el año pasado, no nacieron al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y esa es la respuesta que le da al periodista Jorge Ramos. Yo sé que algunos, incluso aquí en los comentarios, lo están llamando como pseudoperiodista o que disfrazado de periodista. Yo no comparto eso. Sin embargo, bueno, respeto su opinión. Yo sí lo considero como un muy buen periodista. Sin embargo, hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo con él, como por ejemplo, bueno, ya sabíamos que él iba a la mañanera, pues precisamente para ir con cierto grado de provocación, porque aparte, bueno, es su estilo, ¿no? Es su estilo de trabajo. Cuando hace sus entrevistas, las hace en ese sentido, y en la empresa para la que trabaja, pues también lo tienen ahí para hacer ese tipo de entrevistas. Y bueno, esas palabras del presidente de "eso sí calienta", pues terminaron hasta desatando risas. En esta ocasión, a comparación del año pasado, no hubo un enfrentamiento como tal de que estuvieron presentando esto. Mira, o sea, sí presentaron algunas cifras entre los dos. Tanto él mostró una ¿cómo se llama? Una gráfica, como Ramos también mostró una gráfica, pero el año pasado, o sea, sí estuvo muy candente este encuentro que se vivió entre Ramos y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se puso fuerte, ¿eh? Y pues bueno, vamos a ver otra vez las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se aventó "eso sí calienta". Eso sí calienta. Pero Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un